y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Oremos al Señor. Padre, vamos delante de su presencia. Padre, le damos gracias por la vida, la salud que usted nos entrega en su misericordia. Gracias, Padre amado, por el día que hoy día nos ha dado para poder reunirnos en este lugar que es casa de oración y puerta del cielo. Gracias le damos, Señor, porque un día más usted nos ha dado la fuerza, el vigor, Señor, y la capacidad de llegar a este lugar, Señor, a rendir nuestras vidas delante de ustedes, sabiendo que nada somos ni nada podemos hacer si no está usted en nuestra vida. Le pedimos que esta palabra que ha sido leída sea de bendición para todas nuestras vidas. Espíritu Santo, yo le cedo este lugar a ustedes. Le pido que usted hable a mi vida y a la vida de su iglesia, Señor. Corrija todo lo malo, fortalezca siempre lo bueno, enderece toda vereda torcida y afirme nuestros pasos en este camino precioso de este Evangelio santo y bendito que ha llegado a nuestra vida. Le rogamos que esta palabra, Señor, no vuelva atrás vacía, sino que pueda llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Rogamos su bendición, la que viene de lo alto, la que es del Dios Padre, de su Hijo, de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios me bendiga, tome asiento nomás. Yo como subtítulo, Jesús anuncia la traición de Judas, quien fuera el discípulo Judas Iscariote. Esta historia es conocida tanto para los que están familiarizados con la lectura de los evangelios de la palabra como para los que no, ya que Jesús o la historia de Cristo tiene varias interpretaciones, ya sea en teatro, en película, en serie. Por lo tanto, es bien conocida la historia de Jesús y el traidor, el que entregó al Señor Jesucristo. Muchos de cada uno de nosotros antes de llegar al Evangelio o leer esta escritura ya sabíamos la historia de Cristo y de Judas, quien entrega al Señor Jesús, quien entrega al Maestro. Sin embargo, pocas veces nos fijamos en el hecho de que no solo Judas entregó al Maestro, sino que en los 12 discípulos que estaban en ese lugar, nació en sus corazones la duda: ¿quién va a entregar al Señor? En el pasaje que leemos acá, que es el de Juan, es Simón Pedro quien invita a Juan a que haga la pregunta. Es el apóstol Pedro quien le dice a Juan que le pregunta al Señor: ¿quién va a entregar al Señor Jesucristo? ¿Quién es el que te entrega? Porque nace en ellos la desesperación. Tienen al Maestro, a Jesucristo, a quien ellos hablan y quieren de todo corazón, que ahora les dice que va a ser entregado, que ha empezado a anunciar que va a morir, que tiene que morir, que él es necesario padecer por este Evangelio para que todo sea consumado. Y ahora les dice que uno de ellos, de los 12, les va a entregar al Señor Jesús a la muerte. Si usted lee el Evangelio, los 4 que hay, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta que tienen muchas diferencias en uno del otro. Si usted lee Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta que hay milagros que en uno aparecen y en el otro no. Y hay sanidades que aparecen en un evangelio, pero luego no aparecen en el siguiente. Hay palabras que coinciden y otras que no coinciden. Hay cosas en las que incluso difieren los evangelios, que están contrarios. Uno dice una cosa y el otro dice otra. Pero cuando leemos la institución de la cena y cuando Jesús habla de que va a ser entregado, si usted lee los 4 evangelios, los 4 van a encontrar la misma historia, con los mismos detalles y con la misma realidad. Si usted lee, están en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Estaba bajo el subtítulo La institución de la cena del Señor. Se va a dar cuenta usted que en todos los casos, en todas las versiones y en todas las veces que se relata esta historia, todos los discípulos tienen en ellos la duda de quién va a entregar al Señor Jesucristo. Y esto es raro porque si a usted le preguntan algo que usted sabe que no va a hacer, ¿usted se preocuparía? Si a usted le apuntan algo, usted dice, usted hizo esto y usted sabe que no lo ha hecho, ni lo pensó hacer, ni lo va a hacer, ¿usted se preocuparía, se asustaría, se incomodaría por algo que usted sabe que no ha hecho ni va a hacer? ¿Por qué los discípulos se preocupan? ¿Por qué los discípulos se asustan? ¿Por qué los discípulos empiezan a nacer en ellos el dudar de quién lo va a hacer? En las 4 versiones de esta historia que encontramos en el Evangelio, los discípulos empiezan a preguntarle al Señor: ¿seré yo? En otra versión dice: ¿soy yo, Maestro? ¿Seré yo que te va a entregar? Todos los discípulos, los 12, hacen la misma pregunta.
Me gusta el Evangelio de Mateo porque dice, todos preguntaron, ¿seré yo, Señor? Todos le preguntaron, ¿soy yo el que lo entrega? Pero después dice aparte, dice, preguntó Judas, el que lo entregaba, preguntó, ¿soy yo, maestro? Dice que preguntaron los 11, y aparte dice, en otro texto un poco más adelante, que Judas preguntó de los últimos. El Señor le dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué destacó esto? Porque ni Judas sabía que iba a entregar al maestro. Ni siquiera Judas había tomado en él la decisión de entregar realmente al maestro. En todos los corazones de ellos había dudas de si Jesucristo era o no era el Señor. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso dice el apóstol. Pero luego dice, Señor, no vayas allá, no vayas porque vas a morir. El mismo apóstol Pedro le dice, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y el Señor lo reprende y dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. El mismo apóstol Pedro había duda en su corazón. Todos los apóstoles dudaron en ese momento. Todos creyeron que podían ser ellos los que iban a entregar al Señor Jesucristo. Ahora, ustedes ya sabemos que es Judas quien entregó al Señor. Esa noche nadie lo sabía. Esa noche cuando el Señor hace esta declaración, nadie sabía que Jesucristo podía ser entregado. Estaba en todo el pensamiento, el creer que esto podía pasar, pero nadie lo había pensado hasta el momento, hasta que Jesucristo declara antes de tiempo que uno de ellos lo iba a entregar. El versículo dice, habiendo dicho esto, en el 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Quiero hacerle una pregunta a usted, mi hermano. Usted sea sincero en su corazón. Si hoy día el Señor Jesucristo le apuntara a todos nosotros, no sé cuánto estamos aquí, debemos ser 25 o 30, más o menos. Si el Señor hoy día nos apuntara a todos nosotros y dijera, uno de ustedes que todo el día, ¿se preocuparía? ¿Se asustaría? Si el Señor le dijera a ustedes, a todos nosotros, nos apuntara y se le dijera, uno de ustedes va a pecar contra mí, ¿nos preocuparíamos o estaríamos tranquilos? La palabra dice, huye impío sin que nadie le persiga. El justo anda confiado como un león. Eso dice la palabra. Si usted es justo, ¿por qué se preocupa? Si el Señor le dijera, uno de ustedes mañana va a abandonar el Evangelio, ¿se preocuparía usted o no? ¿Tendría duda en su corazón? Si el Señor nos apuntara hoy día a todos nosotros, a través de profecía, palabras, de manera personal, y nos dijera a nosotros que nosotros vamos a blasfemar contra el Señor Jesucristo, ¿nos preocuparíamos? Empezaríamos a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Acaso yo lo voy a hacer? ¿Por qué nace eso en nosotros? Porque es una realidad en nuestros corazones. Y todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre medita, todo lo que el hombre se le pasa en la mente, corre el riesgo terrible de que se haga una realidad. Cuando usted piensa algo, ya el hecho de que usted lo piense da paso a que se pueda hablar. Y una vez que se habla, da paso a que se pueda hacer. Ese es el problema del pecado, que el pecado empieza en un pensamiento, en una idea, en un creer que esto puedo hacerlo sin que nadie me atrape, o esto no será tan malo. Cuando usted piensa eso, empieza a correr el reloj. Porque una vez que usted lo piensa, puede pasar a hablarlo. Si lo habla, está corriendo el riesgo terrible de hacer el pecado, de cometer el pecado. Pero el pecado no empieza cuando usted peca, el pecado empieza cuando usted piensa en el pecado. Todos los discípulos habían pensado en esta situación. Todos los discípulos, desde que Jesucristo dijo que moriría, se preguntaron quién va a entregar al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo van a tomar si nadie lo persigue? Si nadie es capaz de apuntarlo, si nadie es capaz de poner sobre él algún cargo, porque es justo, el Señor no había hecho nada malo. ¿Cómo lo van a entregar? La palabra dice en el 22, para que sigamos avanzando, dice entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Por qué dudaban de quién hablaban los discípulos? Si usted lee esta palabra en el 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros. En Génesis la palabra dice que cuando vino hambre sobre la tierra, en la historia de José estaba en Egipto, dice la palabra que vino hambre sobre la tierra, por los 7 años de las vacas flacas, la espiga marchita. Y dice la palabra que cuando viene esto, estaban los hijos de Jacob, los que habían entregado a su hermano, entre ellos Rubén, que había pecado, Judá, que había pecado, y todos los 11 hijos que le quedaban a Jacob. Y la palabra dice que ellos se miraban unos a otros. Eso dice la palabra. Cuando el hombre tiene deudas en su corazón, cuando el ser humano tiene deudas en él, cuando el ser humano sabe que no tiene capacidad para responder al problema, se miran unos a otros, porque nadie puede hacer nada. Génesis, Juan. En Génesis pasa lo mismo con Juan. Cuando todos ellos tienen deudas en sus corazones, ¿qué hacen?
Empiezan a mirarse los unos a los otros. Cuando ellos saben que han sido atrapados, que lo han arrinconado, empiezan a mirarse el uno al otro porque no tienen respuesta para el Señor. Nadie le puede decir, no, no es cierto, Señor, yo no lo voy a hacer. Ni siquiera pueden dejar ahí la palabra, porque a todos les preocupa, les nace en su corazón la angustia, ¿seré yo, Señor? El 23 dice, vino a su discípulo, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. El 24 dice, a este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien había hablado, de aquel de quien hablaba, dice la palabra. Simón Pedro, el primero en preocuparse. Simón Pedro, nosotros sabemos que es quien, cuando el Señor está siendo enjuiciado, es Pedro quien niega al Señor 3 veces y le canta el gallo, el apóstol Pedro. Todos tenían duda en su corazón. Ahora, para ir finalizando ya y cerrar esto, la palabra dice, en Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? En ninguna manera. Por lo que hemos muerto para el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabemos nosotros que con los que hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo, estamos con Cristo sepultados, con Cristo fuimos crucificados, con Cristo estamos sepultados, y como Cristo resucitó, nosotros nos hemos levantado para nueva vida. Entonces, ¿por qué nos preguntamos, ¿seré yo, Señor? ¿Por qué no tenemos duda en nuestro corazón si el Señor ya nos entregó a nosotros el Evangelio? Que es muerte, sepultura y resurrección. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, en su sepultura, y nos hemos levantado a vida nueva, por la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día. ¿Cómo entonces seguimos dudando? ¿Nosotros seré yo, Señor? ¿Podré pecar? ¿Seré perfecto? ¿Viviré en santidad? La palabra dice ser perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. La palabra dice que quiera ser santo, santifíquese más todavía. La palabra dice que el día en el que Cristo venga, nosotros debemos estar en pie delante del Señor. Vamos a mirar a Dios, a quien nadie ha visto, y lo vamos a mirar de pie. La palabra dice que aquellos que vieron el todo de la gloria de Dios se desvanecieron y parecía que morían. Y parece que nosotros vamos a tener que estar de pie delante de Dios cuando Él nos mire a nosotros y nos pregunte por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. Cuando nos pase en el trono, en el gran juicio, en el trono blanco, nosotros tendremos que dar respuesta al Señor. No podemos empezar ese día a decir, ¿seré yo, Señor? Tenemos que estar firmes. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a veces creemos que nuestro pensamiento nadie lo ve. Mientras no lo diga, mientras no lo haga, mientras nadie sepa, puedo guardar mi pensamiento. Puedo creer yo que nadie lo va a averiguar. Hoy día las redes sociales es fácil. Usted aprieta algo, lo elimina. Se eliminó, ya no está la información. Dios sigue viendo en todos esos momentos. Yo sé que ustedes han dicho alguna vez este versículo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo aparece aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está en ese lugar. La palabra dice que le fue a una mujer, a una virgen, dado un hijo. Y dio a luz y fue llamado el nombre de ese niño, Emanuel, que es Dios con nosotros. ¿Ustedes creen eso o no lo creen? Amén. Nosotros creemos que el Señor está todos los días. Cuando usted elimina algo, cuando usted piensa algo, cuando usted hace algo, Dios también está mirando. Cuando usted piensa en pecado, cuando usted habla pecado, cuando usted medita pecado, Dios está mirando todo eso. Porque Dios no solo ve lo de afuera, Dios no ve solo el acto, Dios ve el hecho, Dios ve el pensamiento, Dios ve la premeditación de todo lo que es la iniquidad. Cuando alguien se le hace un juicio, también se le enjuicia a la mente que está detrás del robo. Cuando alguien hace un robo, cuando alguien estafa, también se juzga por la premeditación del asalto, del robo, de la estafa. Todo se juzga. Dios nos va a mirar a nosotros por lo que hacemos hoy día, por lo que hablamos ayer y por lo que pensamos antes de ayer. Dios lo está mirando todo. La palabra dice, no os engañéis. Dios no podrá ser burlado. Todo lo que no puede sembrar, eso también se dará. Esa es la palabra terrible de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted siembra, la palabra dice, eso se cosecha. Cuando usted decide en su corazón pensar en un pensamiento que no es delante de Dios correcto, empieza a correr el reloj para todos nosotros. Yo sé que tenemos un mensaje de avivamiento, vamos a estar todos aquí dándole la gloria al Señor, pero es la verdad, la palabra, eso es lo que nos enseña a nosotros. Amén. Señor, yo quiero visitar a usted, mi hermano. Yo sé que todos quieren que Jesucristo los visite, que el Señor nos toque con su presencia, que lancemos en la iglesia, que hablemos en lengua, que nos gocemos en el servicio. Que si Dios no viniera en este servicio, se acercara a usted y le hablara, y le preguntara, ¿vas a pecar? Usted le diría, ¿seré yo, Señor? ¿Será que lo voy a hacer?
¿O respondería usted con firmeza que eso nunca va a pasar? ¿Se puede vivir en santidad? Es una gran pregunta. La gran respuesta es la siguiente. La palabra dice que Jesucristo en todo fue probado y en todo salió vencedor. La palabra dice que Jesucristo fue Cordero perfecto, que no había en él mancha ni tacha alguna, por lo tanto fue presentado como sacrificio perfecto para todos nosotros. Jesucristo era Dios, sí, Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios, sí. Jesucristo será Dios por los siglos de los siglos. Amén, eso es así. Pero la palabra dice que cuando Jesucristo estaba colgado en aquel madero, él dijo, Elí, lama sabactani, que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo Jesucristo, siendo Dios, fue desamparado por Dios si él era Dios? ¿Cómo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo parte de la bendita Trinidad, cómo él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Corresponde eso a alguien que es Dios en la tierra? ¿O corresponde a un ser humano que está sufriendo en su corazón? Jesucristo ese día fue hecho hombre. Desde que él nació en Belén, Jesucristo fue hombre y vivió como hombre. Y se resistió al pecado, se resistió a pensar en la maldad, en la iniquidad. La palabra dice que Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesucristo le dijo al diablo, así dice, así está escrito. Dijo, al Señor adorarás, no solo delante de él adorarás, dice la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Jesucristo resistió, no un demonio, no una tentación. Jesucristo resistió al diablo, y huyó de él, porque se sometió delante del Dios, que era él, pero no era él al mismo tiempo. Jesucristo siendo hombre venció el pecado, venció la muerte, venció todo lo que el enemigo quiso tirarle encima. El Señor lo venció y lo derrotó. Venció a los fariseos, venció a los escribas. El pastor Ricardo predicaba el otro día, Jesucristo venció el desierto, venció las tentaciones, venció todo lo que había en este mundo. El Señor lo venció. Entonces nosotros, que somos hijos de Dios, que somos hermanos del Señor Jesucristo, ¿podemos o no podemos vencer la tentación? ¿Podemos o no podemos vencer el pecado? Amén, así es, Señor. Si usted se enfrenta contra un enemigo vencedor, ¿usted tiene miedo? Si usted se enfrenta contra el número 1 del mundo, ¿tiene miedo usted? Obvio que sí, pero si usted se enfrenta contra un perdedor, si usted se enfrenta contra alguien que usted sabe que ya perdió, ¿le da miedo? No. ¿O anda confiado? ¿El diablo ganó o perdió el día que Jesucristo murió en aquella cruz? Perdió. ¿El diablo ganó o perdió cuando Jesucristo fue sepultado? ¿El diablo ganó o perdió cuando Jesucristo resucitó al tercer día? Perdió. ¿El diablo ganó o perdió cuando el Pentecostés descendió sobre la iglesia? Perdió. ¿El diablo ganó o perdió cuando Saulo se transformó en Pablo? Perdió. El diablo viene perdiendo desde más de 2000 años, que viene perdiendo todas sus batallas. El diablo viene perdiendo hace más de 2000 años. Cada pelea que quiere tener con Cristo pierde. Cada batalla que quiere tener contra el nombre de Jesucristo es derrotado. Cada vez que él cree que tiene la victoria, el Señor ya le ganó. Nosotros nos enfrentamos al enemigo vencedor, enfrentamos al enemigo derrotado en la cruz del Calvario. Todos nosotros. Por eso los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos de su gloria, de su santidad, de su pureza, de su fortaleza. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El 25 quiero que vean esto conmigo, si lo tienen ahí, el 13:25, y con esto cerramos. Dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan estaba recostado en el pecho del maestro, del rabí, de Jesucristo. Eso significa que estaba al lado de Jesús. Amén. Juan dudó o no dudó. Dudó. Al lado del Señor, recostado con el Señor, partiendo el pan con el Señor, tomando de la misma copa. Pues me parece que el Señor tomó la copa, la bendijo y le dio a todos de la misma copa, compartiendo copa, comiendo del mismo pan, sentado al lado del Señor, recostado, siendo el amado de Jesucristo, también dudó en su corazón. El hablar de Jesús, el leer de Jesús, el compartir de Jesús no significa que seamos leales al Señor. La lealtad se mide de una manera que no es pública, la lealtad se mide de manera personal. El Señor Jesucristo es fiel a nosotros, cuando nos ven y cuando no nos ven, cuando estamos acompañados y cuando estamos solos. El Señor Jesucristo es fiel a todos nosotros y nos mira con fidelidad. Cuando nos apartamos, cuando estamos con Él, el Señor sigue siendo fiel. Y nosotros no podemos serle fiel cuando levantamos las manos en medio del servicio. Aún así sabemos que no le hemos sido fiel en el día. Y tenemos nosotros la creencia de que mañana vamos a volver a serle fiel al Señor.
mientras levantamos la mano, mientras damos gloria a Dios, mientras cantamos una alabanza y dice, oh Jehová, de mañana irá mi oración, sabemos que al otro día vamos a pecar. Lo tenemos ya en el corazón, pero ya lo estamos pensando, y usted lo sabe, el pecado es premeditado, no se hace de un momento a otro, usted lo pensó. Usted podría estar alabando al Señor y estar pensando en el pecado que va a cometer mañana. La frase del apóstol Pedro icónica es, Señor, no veo tu palabra, pero aquí diremos, si lo que tienes es palabra de vida eterna. Sí, Dios mío. El apuntar el pecado nunca es con la intención de apuntar su ira, sino con la intención de que todos podamos entrar al reino de los cielos. Cuando Dios nos habla contra el pecado es porque nos ama. La frase que Dios al hijo que ama, lo corrige. ¿Se siente corregido hoy día? Yo sí, y harto. Gracias al Señor que nos ama con tan inmenso porque no ha extendido su misericordia hasta el día de hoy. Que siendo nosotros nada y menos que eso, nos mira todavía con amor y misericordia, para darnos un día más la oportunidad de abrir nuestros ojos, de levantarnos en la mañana y tener la posibilidad maravillosa de ponernos de rodillas, de tirarnos de rodillas, de decirle Señor gracias porque hoy día se ha extendido su misericordia sobre mi vida. El Señor que siendo todopoderoso, siendo santo, perfecto, puro, sin mancha, sin arruga, que venció el pecado, nos mira a nosotros, siendo faltos, siendo muchas veces torpes, muchas cosas, y nos da la posibilidad de un día más tener aliento para levantar nuestra vida del cielo, darle gracias al Señor. Una vez más el Señor nos permite a nosotros poder darle gracias, honra y gloria. Y nosotros tomamos el regalo del Señor y lo estimamos como nada, como basura muchas veces, cuando lo cierto es que deberíamos estar todas las mañanas de rodillas agradeciendo a Dios porque un día más podemos alabar su nombre, porque un día más se nos permite a nosotros. Cuando ya hay jóvenes, hay mujeres, hombres que están pensando en acabar con su vida, Dios nosotros nos regala uno más para vivirnos con gozo y con alegría. Cuando muchas veces hoy día un hombre empieza su día pensando en drogarse, en alcoholizarse, en gastarse el dinero, cuando una mujer se levanta pensando en pecar, en que va a abortar ese día, nosotros nos podemos levantar dándole gracias al Señor porque me acosté y dormí y me levanté y el Señor nos sustentó, porque me acosté en paz y en paz me dormí delante del Señor porque el Señor me guardó toda la noche del terror externo. Este día me levanto y mi enfermedad que debió atormentarme toda mi vida, hoy día es sana solamente por el nombre del Señor Jesucristo. El pecado que debería perseguirme, agobiarme, el pecado que debería inventarme, insultarme, fue perdonado por la sangre del Señor Jesucristo. Bendito eres, Dios. Porque creemos que vamos a engañar a Dios siguiéndome todo el tiempo. Así es, Señor, Dios santo eres. El Señor dice que aquellos que han muerto al pecado no pueden perseverar en él. Amén, así es, Dios. ¿Por qué perseveramos entonces en el pecado si hemos muerto con Cristo? El apóstol Pablo, la sola frase y con esto cerramos para que se ponga en pie, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Una vez un predicador dijo lo siguiente, dijo, cuando el apóstol Pablo miró aquella cruz y vio a ese hombre precioso, clavado de mano y pie, ensangrentado, con una corona de espina, sin su vestidura, con un costado abierto, se preguntó, ¿quién es ese que estaba crucificado? Le respondió la ley, le dijo, ese es Jesucristo, que está crucificado por tus pecados y por tus fechorías. El apóstol Pablo ese día tomó la decisión de crucificarse junto con el Señor. Él murió por mí, ahora yo muero por él. Él murió por mí, ahora yo muero por él. Él derramó su sangre, yo derramó hasta la última gota de mi sangre se la entrega al Señor. Por eso el apóstol dice, yo sirvo a Dios de limpia conciencia. El apóstol le encerró, persiguió, estuvo cuando murió Esteban y él dice, yo sirvo a Dios de limpia conciencia. ¿Por qué? Porque él se crucificó juntamente con el Señor. Hay una pregunta, ¿alguien muerto puede pecar? ¿Alguien muerto puede hacer algo malo? Hermano, si alguien muerto puede robar un banco, ¿verdad que no? No. Entonces, ¿por qué si usted está muerto con el Señor, juntamente con Él, por qué sigue pensando en lo malo? ¿Por qué sigue pensando en el pecado, en la iniquidad, en el que pudo haber hecho esto? ¿Qué pasaría si hubiera hecho esto? ¿Por qué lo sigue pensando si el Señor a usted ya le permitió crucificarse juntamente con Él? Póngase en pie, mi hermano, vamos a orar en esta hora. ¿Lo has escuchado ese correcto que dice repente al diablo tiene que correr? ¿Lo has escuchado alguna vez? Que dice repente al diablo tiene que correr porque la sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Lo has escuchado? ¿Lo ha cantado por ahí alguna vez? El diablo no tiene que correr de usted. El diablo no puede acercarse. El diablo no tiene que ir de usted. El diablo no debería estar parado al lado de usted, porque si usted está con Dios, el diablo no puede estar donde está Dios. El diablo no puede estar parado donde la presencia de Dios está. El diablo no tiene arte, ni parte, ni derecho, ni palabra, ni voz, ni voto, cuando el Señor Jesucristo está en la vida del hombre. El diablo no tiene que correr, ni tiene usted que andar reprendiéndolo. El diablo no tiene que acercarse a usted. ¿Cómo conseguimos? Gracias, atención.
el diablo no se acerca a nosotros, busca al Señor de más cerca. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca a Jesucristo en tanto que está cercano y que el Señor tenga de nosotros misericordia. Cierra su ojo y oramos al Señor. Padre, vamos delante de su presencia. La palabra dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre amado, sabemos que usted es santo, Señor, y que usted es perfecto, Padre amado, desde el principio de todos los tiempos, Señor. Usted era, es y seguirá siendo para siempre, Padre amado, perfecto, puro, santo y limpio. El santificar su nombre viene de nosotros, Padre amado. Le pedimos que nos ayude cada día, cuando su nombre esté en nuestros labios, Señor, no solo sea en los labios, sino que esté en lo profundo de nuestra corazón. Padre amado, cuando mencionamos su nombre en las calles, Señor, cuando estamos solos en una votación, Padre amado, cuando vemos una predicación en internet, cuando estamos usando el celular para ver otras cosas, santificado sea su nombre. Padre amado, cuando vamos con nuestro hermano al lado, cuando caminamos solos, Padre amado, cuando dirigimos nuestros pasos al palacio del Señor, a este lugar que es casa de oración y puerta del cielo, cuando caminamos rumbo a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestra universidad, cuando vamos caminando por la calle, santificado sea el nombre de Dios. Padre amado, cuando estamos, Señor, acompañados de muchos, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, santificado sea su nombre. Padre amado, y venga a nosotros su santo reino. Padre amado, ese reino precioso, las calles de oro, el mar de cristal, la luz que nos rodeará y que será perfecta en nuestras vidas, que no permitirá sombra de variación, aquella luz gloriosa que alumbrará nuestras vidas por la eternidad. En aquella luz, Señor, nunca más tendremos tiniebla ni tristeza, donde la depresión no será más, porque estaremos todos los días gozosos. Venga a nosotros su reino, Señor, pero por sobre todas las cosas, hágase su voluntad, como se hace en los cielos, así también en la tierra. Así también en nosotros que somos polvo, que somos barro, Señor, se haga su voluntad sobre nuestras vidas. No lo que queremos, sino lo que hay voluntad suya, Padre amado. Esta palabra hablada a cada una de nuestras vidas, Señor. Podemos poner una u otra cara, Señor, pero sabemos en nuestros corazones que somos faltos delante de este amor. Como delante de aquel único cordero inmolado que entregó su vida para pedir una vez más perdón y misericordia sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a caminar de manera correcta en este evangelio, Señor, y hacer buen día cuando suene la